Analizar, Fernando y Sabrina, nuestro siguiente tema, y es que científicos han revelado la disminución severa de aves en la selva tropical panameña. Y también recientemente la ONU está advirtiendo que el mundo se encamina a ser inhabitable. Las temperaturas de la Tierra están rebasando un umbral crucial de peligro a menos que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero más rápido de lo que los países se han comprometido a hacerlo. Quiero ya darle la bienvenida a nuestra invitada, Ligia Castro, directora de Cambio Climático, que anteriormente ha estado con nosotros para abrir este debate y que los panameños nos sumemos a los esfuerzos que necesitamos hacer para poner de nuestra parte. Ligia, un placer tenerle, bienvenida como siempre a Mesa de Periodistas. También nos acompaña Fernando Martínez, Sabrina Bacal también ya está conectada para compartir en esta mesa su análisis y visión. Quiero empezar con lo más recién. Este informe, ¿cómo reacciona usted a este informe de esta universidad estadounidense que revela esa disminución de especies? Esta es una serie de informes que no han salido solamente para Panamá. Adubon ha realizado también informes de este tipo, el Smithsonian. Hay una pérdida de biodiversidad a nivel global por cambio climático. En el caso particular de Panamá, aparte de que la temperatura se ha incrementado en 1,8, la temperatura promedio de todo el territorio panameño. Donde hay mayor incremento de temperatura es en las temperaturas más bajas de la noche, en la noche de la madrugada, que ahora no son tan bajas como antes. Ahí es donde está el mayor incremento, pero en promedio la temperatura se ha incrementado en 1,8 para Panamá. A nivel global se ha incrementado en 1,1, pero además hay un cambio en el patrón estacional y cambio en el patrón de lluvia. No solamente para Panamá. Les pongo en el ejemplo, el año pasado se adelantó el invierno en Europa y tuvimos noviembre y diciembre fríos. Y luego enero y febrero calientes, muy calientes. Y ahora marzo con unas nevadas impresionantes en Europa. Eso no hay biodiversidad que lo soporte. En el caso de Panamá, los patrones de lluvias, como ya hemos conversado con ustedes, han cambiado. Lo que antes no caía en 5 horas, hoy nos cae en media hora. Pero además hay un cambio en el patrón estacional. No solamente es que se ha ampliado la temperatura seca, que hace unos 20 años era de 2 meses, ahora es de 4 meses, nos inicia en diciembre, no en enero, sino que el veranito de San Juan no existe. Sigue existiendo el día de San Juan, pero la calícula ahora ocurre mes y medio más tarde. Entonces tenemos 2 épocas secas al año, la primera mayor entre finales de año y principios de año, que es la más grande, y luego en la calícula tenemos mes y medio también seco y muy caliente. Eso afecta no solamente a las aves, afecta a toda la biodiversidad en todo el territorio nacional. Ahí tenemos también un cambio en la circulación de vientos en la atmósfera, que ha cambiado también la forma en la que llegan las aves migratorias a nuestro país. Las afecta en la temporada que llegan y en la cantidad de aves que también llega ahora, que es menor, y cambia también el tipo de aves en las estaciones que también nos llega. ¿Por qué cambian en nuestros bosques? Por cambio climático. Hay un cambio en la cadena alimentaria de todas estas especies de aves, porque no solamente se afectan las aves. Si ustedes han visto, hay unas especies no solamente de árboles, de arbustos, de flores, que se adelantan en la floración y otras que se están atrasando en la floración. Eso es también parte de su cadena
alimentaria, pero también de los insectos. Tenemos en época seca afectación grande de los insectos, igual que en época lluviosa por las temperaturas. De los hongos, tenemos una proliferación de hongos, que no solamente en el caso de las aves, tenemos ya la rana dorada, que fue la primera que desapareció de nuestros ecosistemas, pero en total son 5 ranitas pequeñitas de biodiversidad panameña que han desaparecido. En cautiverio se conservan algunas, pero de nuestros ecosistemas ya no están. Sí. También influye digamos, la ampliación de frontera agrícola, que muchas veces colinda con áreas boscosas donde se usan agroquímicos y pesticidas. Se usan y se abusa de agroquímicos y pesticidas que también, por la circulación de vientos, también llega a las áreas boscosas y afecta insectos, hongos de la cadena alimentaria de estas aves. Fernando Martínez. Sí, bueno, ya te me estabas adelantando. Mi pregunta es, la situación es grave, está afectando nuestra biodiversidad, que yo creo que es una de nuestras mayores riquezas. ¿Qué cosas estamos haciendo como país para enfrentar este tema? Hemos escuchado también que hay un incremento en los niveles del mar y que eso podría, en un lapso determinado de tiempo, incluso afectar patrones de poblamiento en zonas costeras. Así es, y afectaciones también a sistemas productivos e inversión económica. Mira, la temperatura global se ha incrementado en 1,1. En el 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, nos pusimos de acuerdo todos los países para evitar que llegara al 1,5 antes del 2050. Evidentemente, la temperatura global se va a incrementar a 1,5 mucho antes que en el 2050. Y esto va a afectar todos los procesos que hemos hablado y va a acelerar el incremento del nivel del mar. Nosotros ya tenemos áreas afectadas tanto en la costa pacífica como en la Atlántica. Estamos actualizando en este momento los mapas de riesgo climático y los escenarios de riesgo climático. Y hemos estado revisando, por ejemplo, los escenarios de cambio climático para elevación del nivel del mar que hizo la Universidad de Yale, y más o menos coincide con lo que estamos trabajando. Hay pérdida importante de costas. Hay una inversión que se va a tener que hacer, por ejemplo, en la parte costera de la ciudad de Panamá. Va a haber cada vez más penetración del mar y afectación a infraestructura de la ciudad. En la península de Chame, para el 2050 prácticamente no existe. Cambia mucho todo el Golfo de Parita. Ahí va a haber una pérdida importante de territorio, sobre todo lo que es manglar, todo eso va a estar debajo del nivel del mar al 2050. Las islas de Gunayala ya no estarán ninguna para el 2050. Entonces, los escenarios los mapas de riesgo climático y los escenarios de cambio climático van a permitir, divulgándolos, los vamos a tener en la plataforma de transparencia climática que hace poco lanzamos y que está en la página web del Ministerio, para que promotores de proyectos, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Economía y Finanzas, que ahora tiene el Instituto de Planificación, pues también los puedan tomar en cuenta para las inversiones públicas, pero los promotores y la empresa privada también para las inversiones privadas. Y sobre todo para lo que está en este momento, hacerlo más resiliente a las nuevas condiciones. El Hotel de Cameron ha tenido acercamiento al Ministerio para que se le pueda recomendar qué medidas tomar, porque cada vez tienen más penetración del nivel de penetración del mar que afecta a su infraestructura. Y esto cada vez va a ser más recurrente. Entonces, hay áreas de mayor riesgo en el país. Esta publicación la podremos hacer para el mes de agosto y le haremos mucha divulgación. Pero hay un para hay que un plan, Ligia. lo puedan conocer. Exacto. Ajá. Hay un plan
susceptible de ser divulgado masivamente. Eso que tú dices es importante. O sea, el mar está penetrando áreas que antes no lo hacía. Mira, nosotros cada 4 años debemos presentar a la Convención de Cambio Climático las comunicaciones nacionales. Este año toca la 4ª comunicación nacional y hay que actualizar estos mapas. Ese informe lo entregaremos al mes de noviembre, que es más complejo, incluye otros aspectos, pero apenas tengamos listos los mapas de riesgo y los escenarios, los presentaremos en un evento y enseñaremos cómo puede consultarse esta información en la plataforma de transparencia climática. En este momento, en la plataforma de transparencia climática está todo el módulo de mitigación con el sistema sostenible de inventarios, la serie temporal de inventarios de 1997 al 2017, que la estamos actualizando ahora de 1990 al 2019, y pronto empezamos a trabajar todo lo que es el módulo de adaptación con unos recursos que van a llegar pronto al país y que nos permitirán ir incorporando también en ella todo lo que hemos ido trabajando en adaptación. Existe además el informe que presentamos en diciembre del 2020 de las contribuciones nacionales determinadas, actualizadas. Y en este momento estamos volviendo a trabajar en una actualización para incrementar también los compromisos, como nos comprometimos todos los países en noviembre en la COP26 en Glasgow. Ahí, por ejemplo, en la primera actualización que hicimos para diciembre del 2020, nos habíamos comprometido a ser carbono neutral al 2050. En esta actualización nos estamos comprometiendo a permanecer carbono negativo al 2050, porque 3 meses después, con el informe del segundo informe bienal, evidenciamos que somos un país carbono negativo, que captamos más emisiones de las que emitimos. Y déjeme decirle además que este segundo informe bienal fue revisado por expertos internacionales con excelentes comentarios, felicitaciones para Panamá, y va a estar publicado, de hecho ya está publicado en la página de la convención como uno de los 20 mejores informes que se entregaron a nivel global a la Secretaría de la Convención. Entonces, el esfuerzo también va a estar en las 10 contribuciones que tenemos en particular en cada uno, en 9 sectores cerca carbono negativo, en el de bosque, seguir incrementando conservación y cobertura boscosa. Ahí, por ejemplo, el Ministerio ya está por presentar el día 22 y los exhorto a prestar mucha atención a la actualización del mapa de cobertura boscosa. En el mapa de cobertura boscosa del 2019, la cobertura boscosa estaba en 65.4 y el 22 se va a informar cuánto está a diciembre del 2021, cómo se ha comportado la cobertura boscosa del país, y eso va a demostrar el esfuerzo que se está haciendo, por un lado, por controlar la deforestación en el país, y por otro lado, por restaurar ecosistemas degradados. ¿Qué pasa con la fauna que perdimos, Ligia? ¿Se va a recuperar? Mira, ¿O esta es una pérdida para siempre? Esta es una pérdida para siempre, y aquí quiero llamar la atención. El cambio climático no solamente está, sino tenemos que entender, por un lado, que tenemos que adaptarnos, entender que tenemos que transformar nuestra cultura y adaptarnos a las nuevas condiciones, e ir desarrollando también diferentes medidas de adaptación en el país, sobre todo basadas en naturaleza, que nos permita enfrentar lo que viene. Esto, antes de estabilizarse, va a empeorar. Si la temperatura siempre se incrementa a 1,5, no solamente perderemos más especies biológicas nativas de nuestro país en general,
mayor biodiversidad, sino que empieza a estar en peligro también la sobrevivencia de la sociedad panameña y la sociedad global. El COVID es un ejemplo de esto, es cómo cambia el comportamiento de una especie producto del cambio climático y de la alteración de los ecosistemas. Y irán surgiendo otras nuevas enfermedades en los próximos años debido a cambio climático. Y tenemos que estar preparados para ellos. De ahí la importancia de entender que tenemos que transformar nuestra cultura en lo individual, en lo familiar, en lo comunitario, en lo empresarial, en lo gubernamental. El cambio climático es un hecho, está aquí y cada vez nos va a impactar con mayor fuerza. Sabrina Bacal, tiene aporte. Sabrina, te escuchamos. Sí, buen día, Ligia. Yo quería saber si ustedes han evaluado la relación entre minería y cambio climático. Yo estaba leyendo unos informes de Chile de que un porcentaje importante de las emisiones de carbono en ese país son causados por la minería y por la extracción de cobre. Y obviamente cuando tú tienes una industria minera como en Panamá, pues pierdes bosques, y la pérdida de bosques es una de las causas del cambio climático. Dentro de estas proyecciones para cumplir las metas, ¿qué impacto tiene la minería? Muy bien, vamos por partes. Yo le he escuchado en varias oportunidades al ministro del MISI decir que en esta administración no se ha dado ninguna nueva concesión minera, ni tampoco se va a dar una nueva concesión minera. Estamos lidiando con concesiones mineras que se dieron en gobiernos pasados y en ver cómo en la negociación, por ejemplo, con Minera Panamá, se incorporan cumplimiento de normativa ambiental. Parte de lo que ha estado ocurriendo es, si bien no había una política minera y había un código minero desfasado, atrasado en muchos años, sí existía una buena normativa ambiental. Y se tenía que cumplir la normativa ambiental y no siempre se estaba cumpliendo. De ahí los procesos administrativos que se habían estado abriendo a esta empresa y a otras empresas. Ellos tienen además sus planes de compensación según el área que ellos afectan, que tienen que restaurar y que deben cumplir. En la negociación con la minera se lograron incorporar todos los aspectos ambientales, como lo ha expresado el ministro de Ambiente. Parte del tema es que estas empresas en sus países cumplen la normativa, pero cuando llegan a nuestros países siempre ven por dónde se pueden colar para no siempre cumplir lo que deben cumplir. Ahora con el nuevo contrato ley, esto queda muy bien establecido allí. Además, el MISI está trabajando en una política minera y en la actualización de la actividad del código minero. En Chile pasaba en una también producción minera importante, muy grande, que la generación fundamentalmente era de carbón. En este momento en Panamá solamente queda una planta de generación por carbón, que es justamente la de Minera Panamá. Y en las negociaciones y en el acuerdo quedó claro que tienen que transformarla. Ellos tenían el interés de ampliarla, se les aclaró que no la pueden ampliar a carbón y que además tienen que transformarla, que tienen a energía limpia. Y lo analizaron y lo entendieron. En un periodo más o menos aproximadamente de 5 años, ellos tendrán que transformar totalmente su generación en una combinación de energía eólica, solar y de hidrógeno verde. Pero en el país, en Panamá, esa es la única planta a carbón. Las mayores emisiones de Panamá no son por generación, es vehicular, es por los autos de gasolina y de diésel. De ahí la importancia de la ley de incentivar los vehículos eléctricos y ojalá pronto también puedan entrar los vehículos de hidrógeno. La Secretaría de Energía, con apoyo y coordinación del Gobierno Nacional, están trabajando en el hub de hidrógeno verde, no solamente para abastecimiento de buques que pasan por el canal, sino también para que puedan entrar vehículos
que se mueven por hidrógeno al país, y están trabajando también en las estaciones en una estrategia para garantizar las estaciones de recarga de los eléctricos, y habrá que trabajar también en las estaciones de recarga de los de hidrógeno. Entonces, las mayores emisiones de Panamá son por vehículos, y las segundas más importantes emisiones es el sector agropecuario. Con el sector agropecuario se está trabajando en equipo con ellos para adaptar la agricultura a las nuevas condiciones ambientales, porque también hay afectaciones importantes en todos nuestros productos agrícolas y en la reducción de las emisiones. Por ejemplo, estamos empezando a desarrollar el estándar y los procedimientos de la huella de carbono de productos, para que primero los productos de exportación panameños puedan tener su etiqueta de su huella de carbono y puedan aprovechar las ventajas que hoy tiene el mercado europeo y el norteamericano, porque los productos que tienen su huella de carbono y su huella de carbono es bajo, los impuestos de entrada son mejores. Ahora, para el 21 vamos a hacer un reconocimiento además a las 56 primeras corporaciones panameñas que están haciendo muy bien la reducción de huella de carbono. Aunque en el programa entraron 78, hay otras que todavía tendrán que mejorar algunas cosas. Estas 56 tienen un compromiso, digamos 55 tienen el compromiso a ser carbono neutral al 2050 y la autoridad del Canal de Panamá a ser carbono neutral al 2030. Y vamos a abrir un nuevo periodo masivo para que más organizaciones públicas y privadas puedan entrar al programa de reducción de huella de carbono, y vamos a trabajar con los productores y con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en capacitación para la reducción de la huella de carbono de productos. Ya estamos trabajando en capacitaciones con los municipios para la disminución de la huella de carbono municipal, y ya está incluido en la normativa que acaba de actualizarse, terminó la consulta pública, se están ahora incorporando algunas muy buenas propuestas que llegaron en la consulta pública, que es la actualización de la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Allí se incorpora la identificación de la vulnerabilidad y el riesgo climático, y que incorporen medidas de adaptación priorizando soluciones basadas en naturaleza para gestionar esta vulnerabilidad y este riesgo, y la cuantificación de la huella de carbono, la huella estimada de carbono del proyecto, que se monitoreará 2 veces al año, y que al final del proyecto efectivamente veremos cuánto se redujo. Y esto es para proyectos públicos y privados. O sea, se está haciendo un esfuerzo, independientemente de que somos un país carbono negativo, en continuar reduciendo nuestras emisiones. Otra cosa que quería manifestar, ¿por qué es importante mantenerse como carbono negativo? No solamente porque tener una buena cobertura boscosa ahora nos va a permitir incrementar y trabajar mucho en turismo de naturaleza, en ecoturismo, contando la historia cada vez que visitas esos bosques de cómo el cambio climático está transformando todo eso allí, sino fundamentalmente porque a nivel ya global hay una presión importante del FMI, del Banco Mundial, incluso de la CEPAL, de aquellos países que aún no son carbono neutral, de que tienen que incorporar un impuesto al carbono. Mientras que nosotros como país permanezcamos carbono negativo, no tenemos que incorporar un impuesto al carbono, que va a afectar absolutamente a todos los ciudadanos panameños, a toda la producción, todo se encarecería. El año pasado, por ejemplo, cuando Chile incorporó el impuesto al carbono, hubo manifestaciones que se reprimieron de una forma impresionante en Chile. Después en Colombia hubo muertos y heridos por el impuesto al carbono. Y donde nunca pensábamos que podía ocurrir unas manifestaciones como las que ocurrieron en Costa Rica. Costa Rica no es carbono negativo. Costa Rica es verdad que tiene mucho avance en conservación ambiental, pero tiene menos cobertura boscosa que Panamá en su territorio. Y no es carbono negativo. Ligia. Y tuvo que poner impuesto al carbono y se encareció la vida y la gente salió a la calle Así es. de forma masiva. Entonces, mientras que entendamos
que conservar nuestros bosques no solamente permite conservar nuestra biodiversidad, mantener mejor la temperatura en nuestro país, gestionar mejor la vulnerabilidad y el riesgo climático en nuestro país, es que también nos permite que no nos alcance la ola y la presión por incorporar impuesto al carbono a todos nuestros ciudadanos, a toda la actividad económica del país. Queremos agradecerte, Ligia, por estos minutos para abordar un tema tan importante para nosotros. Nuestra invitada de hoy, Ligia Castro, directora de Cambio Climático, esta mañana con nosotros. Y bueno, esperemos que Panamá tome las medidas. Yo quedo triste porque estamos perdiendo biodiversidad que no vamos a recuperar.